Siendo que Él es todopoderoso. Tomemos, mis hermanos, por favor, asiento. Y nuestro pastor Andrés pasará aquí al púlpito a predicar la palabra del Señor. Muy buenos días. Qué gozo que el Señor nos da y qué privilegio el que Él nos da de venir y estar en esta mañana presentándonos como iglesia delante del Señor. Creo que es una enorme bendición que cada uno de nosotros debe cada vez más no solo considerar, sino deleitarse en ella. No sé qué tanto usted con ansias espera que la semana termine para que el primer día de la semana podamos estar juntos delante del Señor honrando su nombre. Espero que sea así, que hoy su corazón haya sido movido por el Señor para exaltar su nombre junto a sus hermanos, junto a la iglesia, que es entonces el privilegio que hoy tenemos. Quiero invitarle a que usted piense por un momento en esta pregunta. ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Tú sabes qué es lo que más te conviene? Bueno, yo creo que esa es una lucha que los papás tienen con sus hijos. Querer enseñarles y mostrarles qué es lo que más les conviene. Porque justamente los hijos lo que quieren es lo opuesto, lo que no les conviene. ¿Es así o no es así? Esa es una tarea ardua, diaria. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la escritura, encontramos que la palabra del Señor nos habla justamente de aquellas cosas que más nos convienen. Y yo quiero invitarle a que usted vaya a Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28, que es el texto que tenemos en esta mañana por delante de nosotros para estudiar, para meditar y para ser instruidos por causa de él. Venimos en una serie consecutiva de la exposición de la carta a los Hebreos. Y en esta carta hemos sido enseñados entonces cómo nuestro Señor Jesucristo es mayor que todo lo que Hebreos ya ha argumentado. Es mayor que Moisés para estos hebreos que tenían un profundo respeto y admiración por él. Es mayor que los ángeles, es mayor que los sacrificios, es mayor que el sumo sacerdote. Jesucristo es mayor que todo. Es lo que el escritor de Hebreos entonces no solamente quiso mostrarle a los hebreos justamente del tiempo para el que este texto fue escrito, que estaban comenzando a considerar ya no seguir más en ese mismo obedecer, en ese mismo ir a Cristo y reconocerlo como el Señor, sino volver, como diría la misma escritura, a los rudimentos antiguos, volver a una fe antigua de la cual ellos ya habían sido rescatados. Quiero invitarles entonces que teniendo esto presente, que el escritor de Hebreos ya nos ha dicho, volvamos a leer los versículos 26, 27 y 28 de este capítulo número 7. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Oremos. Buen Dios, al estar delante de tu palabra en esta mañana, nos gozamos porque tu palabra, Señor, es viva, es, Señor, una palabra eficaz. Y es una palabra que tú has mandado, Señor, a nosotros con un propósito, el cual sabemos cumplirá ese propósito para con cada uno de nosotros. Traerá, Señor, el gozo de ser instruidos por ella. Traerá también en cada uno de nosotros el ser amonestados en aquellas cosas que debemos nosotros ajustar para honrar tu nombre. Y también, Señor, traerá para nuestras vidas entonces ese aliento que necesitamos para cada día seguirnos esforzando para vivir la vida que honra y exalta tu nombre. Gracias entonces, Señor, por tu palabra, y a ti sea entonces la adoración. Toma en tus manos, Señor, aquel que tiene la responsabilidad de comunicar esta palabra, y haz, Señor, que sus palabras no sean las suyas, sino las tuyas, Padre Celestial, y que entonces esta palabra quede en cada uno de nuestros corazones. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por siempre y para siempre, buen Señor. Amén. Todos tenemos una persona que nos conoce mucho. Y bueno, yo creo que algunos con escuchar esto podría estar diciendo, sí, yo sé, Dios. Y claro, por obvias razones, nuestro Dios nos conoce aún más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sin embargo, no estoy hablando de Dios. Yo creo que fuera de Dios nosotros tenemos otras personas que nos conocen muy bien. Para el esposo, quien más lo conoce es su esposa. Y de manera viceversa, igual. Para la esposa, quien más la conoce es el esposo. Para los hijos, quienes más los conocen son sus padres y quizás, muy seguramente, su mamá. Pero quiero contarles que hay algo que pasa muy curioso en mi vida, y es que, como les estaba diciendo, la persona que más me conoce es justamente mi amor. Y me asombra la manera de cómo ella me conoce. Porque hay momentos donde estoy quizás en la sala de la casa, estoy sentado estudiando, leyendo algo y le digo, amor, y ella me dice, ya sé, tienes hambre. No le he dicho absolutamente nada más, sino que solamente le he dicho, amor. Y yo digo, pero ¿y cómo lo sabes? Y ella me responde, porque te conozco. Ella sabe las horas a las que me da hambre. Ella sabe los momentos en los que yo necesito que algo me traiga, o algo que de pronto se me quedó, se me olvidó. Y ella dice, está en tal lugar. Y yo nuevamente pienso, pero ella ¿cómo sabe eso? Bueno, porque ella me conoce en cada uno de esos aspectos de la vida, como también el Señor me ha dado ese privilegio de conocerla. Yo sé que cuando ella se monta un bus, ella después de bajarse puede contarme la historia de la persona que estaba al lado, con la que se encontró en ese bus. Y así es ese tipo de relaciones que el Señor nos ha permitido tener. Hay personas que nos conocen muy bien. Pero además de hablar de ese tipo de personas, volvamos a la que hace un momento le estaba diciendo, que esa sí nos conoce plenamente. Y yo quiero invitarle a que usted escuche este texto que sé que usted conoce y que lo ha leído en otros momentos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Había usted leído ese texto?
Claro que sí, lo habíamos leído. Pero yo sé que siempre que nosotros vamos a la Escritura y leemos, en muchos momentos tenemos el gran privilegio y la oportunidad de ver cosas que antes en una lectura anterior no lo habíamos visto. Y una de las cosas que quiero muy seguramente para algunos resaltar, que en este texto no habíamos visto, es que Adán nunca pidió una mujer. Adán fue creado, fue colocado en medio de un paraíso perfecto, donde habían muchos animales y donde la tarea de él fuera de cuidar ese lugar y fuera de sojuzgarlo, como dice la Escritura. Dice que Dios le coloca la tarea de colocarle el nombre a todos los animales. Todos esos animales pasaron frente a él. Y después entonces de que él tiene esa relación con todos esos animales y que él termina esa tarea, dice el texto que Dios pensó algo de él o pensó algo con respecto a él. ¿Y qué es? Que no se halló ayuda idónea para él. Pero Adán la reclamó. Adán fue quien le dijo a Dios, mira, miré, y después de analizar los diferentes animales, vi que los acuáticos no tenían mucha relación conmigo, los que volaban tampoco, los terrestres menos. Yo creo que estoy como solo. ¿No sería que de pronto se te podría ocurrir darme una compañía? ¿Fue eso lo que le dijo Adán? No, lo que el texto dice es que entonces él se encontró solo y que no había ayuda idónea para él. Pero quien más conocía a Adán, entonces se le ocurrió la magnífica, la grandiosa, la gloriosa, la espectacular idea, ¿cierto, hombres? De crear una mujer que fuera tomada de él, que tuviera que entonces estar conectada entrañablemente con él y ponerla a su lado. Y también en otros momentos hemos hablado de que cuando Adán vio entonces a esta mujer, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Cuál fue su expresión? ¿La recuerdan? ¡Wow! Yo había visto tigres, había visto avestruces, había visto, vamos a colocar tiburones, pero yo no había visto nada tan espectacular como esta mujer. ¡Wow! Fue lo que él expresó allí. Y Adán entonces fue completado con la creación de la mujer. ¿Todo por qué? Porque Dios nos conoce. Porque Dios conoce que el hombre no puede estar solo, no debe estar solo, y conociendo al hombre, entonces le dio su ayuda idónea. ¿Alguien nos conoce más y mejor que nuestro Dios? La respuesta es no. Ahora, no solamente desde el principio entonces, Dios nos ha dado a nosotros lo que nos conviene de acuerdo al conocimiento que Él tiene de Él, de nosotros, sino que a lo largo de la historia también esto ha sido mostrado en otras circunstancias y con otros personajes. Permítame mencionarle lo que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 7, otro momento de la escritura que usted conoce. Dice la palabra de nuestro Dios, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿De quién está hablando el texto? De Abraham, para ese momento en el que él fue llamado. ¿Y qué es lo que el texto nos está diciendo? Nos está diciendo que Dios, viendo a Abraham en un lugar donde todos los que habitaban en ese lugar eran impíos, donde todos los que habitaban en ese lugar no tenían un temor de Dios, Dios sabía lo que más le convendría a Abraham. Y por esa razón entonces, él lo llama de ese lugar. Nosotros no vemos a Abraham buscando a Dios. Nosotros no vemos a Abraham en pos de Dios. Vemos a Dios en busca de Abraham porque él sabía que era lo mejor que le convenía a este hombre. Ahora, quiero que usted se pregunte por un momento. Imagínese cómo sería la vida de Abraham, que fue el nombre al que le fue dado de tiempo después. ¿Cómo sería la vida de él si Abraham hubiese seguido en Ur de los Caldeos? Si Abraham no hubiese sido ese hombre que Dios llamó y sacó de este lugar de Ur de los Caldeos. Bueno, definitivamente Abraham no hubiese sido ese padre de la fe y no hubiese sido ese hombre que Dios tomó y escogió para hacer de él una nación
grande. Dios conoce lo que nosotros más necesitamos y conoce lo que nos conviene. Y por eso Dios toma a Abraham, lo llama, y en el capítulo 12, si nos devolvemos un poco en la historia, versículos 2 y 3 de Génesis, lo que allí se nos muestra es las promesas que Dios entonces le da a Abraham después de haberlo llamado y de haberlo colocado en línea en el plan y propósito de Dios mismo. Dice el versículo número 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se ha cumplido. Esta promesa con el evangelio y con la iglesia se ha cumplido. Pero Abraham lo sabía. Abraham lo tenía en su mente, en su plan de vida, en su proyecto de vida como hombre. No. Dios conocía que era lo mejor para Abraham, y por esa razón entonces lo llamó, lo sacó de Ur de los Caldeos y lo convirtió en este gran patriarca que al final terminó siendo la más grande bendición para nosotros, porque es de esa promesa que nosotros hoy somos bendecidos. Habiendo dicho esto, entonces quiero que vayamos al texto que tenemos delante de nosotros, el texto de Hebreos capítulo 7. Y quiero que, estando frente a ese texto, veamos cómo inicia ahora la palabra de nuestro buen Dios que ya hemos leído. Versículo 26. La primera frase que aparece en este versículo es: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nuestro Dios conoce qué es lo que más nos conviene. Y esto es lo que el texto nos está diciendo. Para ti y para mí, lo que más nos conviene es tener un gran sumo sacerdote, del que ya hemos venido hablando, del que ya hemos sido enseñados a lo largo del estudio de esta carta a los Hebreos. Ahora, nuevamente el escritor entonces nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y quiero que ustedes ahora escuchen cómo dice este texto en la Biblia de las Américas. ¿Cómo lo traduce la Biblia de las Américas? Dice esta traducción así: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Nuestro Dios, pensando en la realidad del hombre, y no solamente en la realidad general del hombre, sino en la realidad particular del pecado y condenación del hombre, Él entonces claramente entendió la necesidad de un hombre que fuera totalmente diferente a los demás y que fuera realmente el que pudiera hacer algo por la vida del hombre mismo. Por eso entonces traduce la Biblia de las Américas: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Bueno, ustedes creo ya pueden resumir que ese sumo sacerdote es aquel que es el intercesor o el intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, alguien hablando acerca de este texto lo dijo de esta manera o lo expresó de esta manera: Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Bueno, yo creo que lo que les conté hace un momento, de que hay esposas que conocen muy bien a sus esposos, a pesar de que hay personas que nos conocen tan bien como ellas, nosotros necesitamos a alguien mayor que ellas. Nosotros necesitamos a alguien mayor que ellos. Nosotros necesitamos a alguien mayor que nuestros padres que nos conocen muy bien. Y según este texto, a quien nosotros necesitamos y quien nos conviene es el gran sumo sacerdote. Y ese no es nada más ni nada menos que Cristo. Ahora, quiero entonces que en este mensaje veamos por qué Cristo nos convenía. O si usted quiere plantearlo de esta manera: ¿por qué Cristo nos conviene? ¿Por qué? ¿No nota usted que hay muchas personas que viven esta vida sin un interés por Cristo? ¿No nota usted que hay personas que no les importa una vida en la que en sus corazones esté Cristo sentado en el trono de ellos? ¿No lo nota usted? De hecho, como Joan hace un momento le estaba recordando,
Ayer estuvimos en Soacha, alrededor del lugar donde hoy vamos a estar realizando este primer culto para esta nueva etapa del grupo allí en Soacha. Y al salir y comenzar a invitar y regar la publicidad para quienes queríamos o queremos que hoy nos acompañen, muchos de ellos estaban sentados frente a un televisor viendo dos equipos correr detrás de una pelota, pero además de eso, con unas cuantas polas o cervezas al lado y lado, viendo el televisor, emocionándose por lo que veían allí y tomando cerveza. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿esto es lo que les conviene a estas personas? ¿Es lo mejor que le puede pasar a la vida de ellos estar detrás de un partido de fútbol queriendo ver cuál será el resultado? Definitivamente la respuesta es no. Pero entonces, ¿por qué Cristo nos conviene? Bien, en este texto, entonces nosotros vamos a comenzar a ver cómo se exalta Cristo y cómo se le coloca a Él en una condición única, superior e inigualable. Y esto lo hace de entrada este texto mencionando tal sumo sacerdote. Y una de las cosas que todo buen estudioso de las Escrituras debe hacer es hacer relación entre textos, hacer relación entre diferentes partes de la Escritura. Usted no había leído una de estas palabras ya antes, y no me estoy refiriendo a sumo sacerdote, porque Hebreos ya una y otra vez nos ha hablado de esto. Pero usted no ha leído la palabra tal antes. Mientras que usted va pensando en esto, el escritor de Hebreos lo que hace entonces es colocar a Cristo en una posición superior, en una posición donde ninguno lo puede igualar. Aún en Hebreos 4:14, que ya lo estudiamos, allí el escritor de Hebreos lo coloca en la máxima posición, gran sumo sacerdote. No hay otro como él. Él es el mayor. Pero en este texto que estamos leyendo entonces, del versículo 26, capítulo 7 de Hebreos, aparece una palabra muy importante que ha aparecido en el español en otro texto muy conocido por cada uno de nosotros. Esta palabra es tal. Y esta palabra indica supremacía, que no hay nada que se le pueda comparar o que sea más grande con respecto a lo que se está haciendo referencia. ¿Recuerda usted cuál es ese texto? Juan 3:16. Usted lo recuerda muy bien. Porque de tal manera. Y la traducción en español usa entonces esta palabra tal para indicarnos que no hay otro amor mayor que el que Cristo tuvo por nosotros, que el Padre, tuvo por nosotros, reflejándolo y mostrándolo a través de Cristo. En muchos momentos nosotros nos hemos planteado esto con respecto aún el evangelismo. Nos hemos dicho, ¿hay alguien que estaría dispuesto a hacer lo que Cristo hizo por ti? ¿Hay alguien que está dispuesto a hacer lo que Dios, por medio de su Hijo, colocando a su Hijo, hizo por ti? Y la respuesta siempre es no. Ahora, hay un ejemplo que en otros momentos también ha sido citado. Si tú te dieras cuenta que hay un terrible homicida, pero antes de haber sido homicida fue violador, y antes de ser violador fue un hombre entonces que se dedicó a estar pendiente de niños y a tener una mente retorcida para con los niños. Pero si tú te das cuenta de que hay un hombre así y que hay una oportunidad para salvar a ese hombre, y la manera para poder salvar a ese hombre es que alguien pague por la culpa de ese hombre. Pero la única persona que se acepta para poder pagar por la culpa de ese hombre es tu hijo, tu hija. ¿Lo entregarías? ¿Lo darías? ¿Lo colocarías para que entonces ese hombre que comenzó desde tiempo atrás a tener maquinaciones y perversiones en su mente con respecto a niños, y después de eso lo que hizo fue secuestrarlos, violarlos y después de eso asesinarlos? ¿Tú darías tu hijo para que una persona como esa pudiera ser absuelta
de su condenación? No. Sin embargo, tal fue el amor de Dios, según Juan 3:16, tan grande fue, tan magnífico fue, tan grandioso fue, que eso fue lo que hizo Dios por nosotros. ¿No te consideras tan malo porque no eres un violador? ¿Porque no eres un asesino? No, delante de Dios, según la misma escritura, dice que con solo un mal pensamiento, que con solo una mala palabra, eres tan igual de malo como una persona así. Y lo que el Señor te ha perdonado a ti y lo que el Señor me ha perdonado a mí, no han sido pecaditos, no han sido deslices, no han sido equivocaciones, han sido pecados que han atentado en contra directamente de la santidad de nuestro Dios. Y eso fue lo que Él perdonó. De tal manera fue su amor, no habiendo algo más grande que esto, ni mayor que esto, que Él dio a su Hijo. Pues bien, ahora el escritor entonces de Hebreos también nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Es que a la hora de buscar y a la hora de averiguar si hubiera alguien mejor para nosotros que nos conviniese, la respuesta es no. Sin embargo, hay muchas personas que lo que hacen es despreciar la obra de Cristo y lo que hacen es no tomar en cuenta a esa persona que fue dada con tal amor y con tal entrega. Pero planteémonos esta pregunta: ¿por qué Jesús es inigualable? Si ese Dios nos dio a su Hijo, que es el tal y el gran sumo sacerdote, jamás igualado por ninguno, ¿qué lo hace a Él que sea inigualable, que sea único y que sea diferente a todos los demás? El escritor de Hebreos nos da 5 razones que a Jesús lo hacen ese tal sumo sacerdote, ese tan grande sumo sacerdote. El primero sigue allí en el texto, leámoslo: santo, santo. Esa es la primera razón de por qué ese Jesús entonces fue ese inigualable, superior, grandioso que tú y yo necesitamos y que nos convenía. Ese texto, cuando hace referencia a santo, es una referencia a plantear que Jesús es Dios mismo. Y el texto bíblico en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 24, nos afirman que Jesús es Dios y que por lo tanto Él no es igual a ningún otro, sino que Él es mayor que todos los demás. Dice, empezando el texto de Marcos capítulo 1, versículo 24, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, y escuchen las palabras que un espíritu inmundo a través de un hombre decía de este sumo sacerdote. Dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así que si tú necesitas a alguien que realmente sea el que te conviene, aquel que necesitas es ese santo. Es este santo que no es igual a los demás y que ha sido apartado y que es el único Hijo de Dios que ha sido enviado para a través de él mostrar tal amor de Dios para con nosotros. Pero no solamente el texto de Hebreos nos habla de que Él es ese inigualable por ser santo. También nos dice que es así por ser inocente. Y es la siguiente palabra que continúa en ese versículo 26. Y cuando el texto habla de inocente, claramente esta es una referencia a sin maldad e irreprochable. Yo creo que una de las cosas con las que nosotros nos cansamos es el tener que lidiar con nosotros mismos y ver nuestra propia maldad y ver también nuestros propios pecados y ver las cosas en las que nosotros una y otra vez nos equivocamos. ¿No pasa contigo? ¿O tú estás tranquilo al ver lo pecador que eres, lo envidioso, a ver lo mal pensado que eres,
al ver cómo en muchos momentos tomas ventaja de otros por la posición en la que estás? ¿Eso no causa dolor en ti? Pues este gran sumo sacerdote era un inocente, sin maldad e irreprochable. Lucas capítulo 23, versículo 4, nos habla de una opinión que fue dada de este hombre, de nuestro Señor Jesús, por un impío, que si hubiese tenido la oportunidad de decir algo malo de él, lo hubiese dicho. Pero escuchen lo que él dice. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pilato era un hombre que estaba acostumbrado a mandar a la muerte a cualquiera, aún hasta por un deseo ligero en su propio razonamiento. Pero cuando él se encontró frente a Jesús, dijo: ningún delito hallo en este hombre. Este entonces sumo sacerdote es inocente. Este hombre, el que nos habla Hebreos, que es el que nos convenía, nos lo presenta entonces como alguien irreprochable. ¿No necesitas a alguien así para tu vida todo el tiempo y todos tus días? Ahora, dice también el escritor de Hebreos: sin mancha. Esta es otra razón de por qué el escritor de Hebreos dice que él es el que nos convenía. Él es sin mancha, sin contaminación e intachable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero. Y ahora miren cómo Pedro habla de él como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, hace un momento le estaba haciendo la pregunta de si usted no está cansado con lidiar con su propio pecado. Pero ahora permítame hacerle otra pregunta más. ¿No está usted también cansado con lidiar con los pecados de otros? Como si fueran pocos los suyos, ahora lidiar con los pecados de esas personas que están cerca a usted, su familia, sus compañeros de trabajo, de estudio. Yo creo que uno se cansa, pero a nosotros nos conviene tener a alguien como Cristo, porque Él es sin mancha. Porque si hay alguien que puede colocar en nosotros algo bueno, porque si hay alguien que nos puede llevar a nosotros por el camino de la transformación, ese es Cristo. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿Seguir rodeado de personas que lo que hacen es cada día hacerte un hombre más pecador? ¿O estar al lado de alguien que puede llevarte cada vez más a ser como Él? Alguien sin mancha. Ahora, no solamente el texto de Hebreos nos dice entonces estas tres razones, nos habla de una cuarta: apartado de los pecadores. Él sin pecado. Cuando el texto está diciendo apartado de los pecadores, era uno que, aunque en su condición física y en su condición humana era igual a todos, había una característica bien evidente en él, y es que en él no había pecado. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 21? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que entonces el texto nos está diciendo la condición de Cristo. ¿Cuál es? La condición de Cristo es un hombre totalmente ajeno al pecado. Un hombre que nada tenía que ver con la relación con el pecado. Y ese es el que nos convenía a nosotros, el que nos conviene a nosotros. Imagínense ustedes, nosotros teniendo a un sumo sacerdote que fuera igual a nosotros, como le sucedió al pueblo. Y como en muchos momentos nosotros lo hemos estado citando una y otra vez con el texto del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con los sacerdotes del Antiguo Testamento? Como eran iguales a todos por los que ellos ofrecían sacrificio, el sacrificio de ellos no tenía gran valor, en el sentido de que fuera algo que permaneciera en el tiempo, o que fuera algo que lograra realmente un perdón de Dios absoluto. Así que el texto de Hebreos nos dice: ese que nos convenía a nosotros es diferente a nosotros, porque él es apartado de los pecadores. Siendo hombre, no es un pecador más.
Y la última razón de por qué el escritor de Hebreos en esta primera parte del texto nos dice, es Él el que más nos convenía, es y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Permítame, yo nuevamente en esta mañana llamo la atención de cada uno de ustedes con respecto a qué es lo que más llama la atención para ti de Cristo. Cuando tú piensas en Cristo, ¿qué es lo que llega a tu corazón y a tu mente con respecto a Él? Bueno, permítame lo que yo creo de algunas personas. Algunas, lo que más les llama la atención de Cristo es sus promesas. Se encantan por sus promesas. Otros se encantan por su poder. Otros se encantan por su sabiduría. Y aunque estas cosas y muchas más que pudiéramos decir son ciertas, yo creo que cuando nosotros pensamos en Cristo, no debemos estar pensando en un hombre que de alguna manera tiene características excepcionales y tiene características que nos sorprenden, sino que cuando pensamos en Cristo, tenemos que estar pensando en el Todopoderoso. Tenemos que estar pensando en el Todo Glorioso, en el Magnífico. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 19. Este texto, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, yo quiero invitarle a que usted corrija algo en el entendimiento de este texto. Si lo que usted tiene en su cabeza es que después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, se sentó al lado del Padre. Entonces allá en el cielo hay dos sillitas, o bueno, no lo llamemos sillitas, hay dos tronos. Y está el trono del Padre y al lado está el trono del Hijo. Y lo que sucedió fue que el Hijo fue y se sentó al lado del Padre. No, eso no es lo que nos está diciendo el texto. Cuando el texto dice y se sentó a la diestra de Dios, es y se colocó en la posición máxima y llegó a ocupar el lugar que es sobre todo nombre. Nosotros en el cielo no vamos a estar viendo tres tronos allá. No vamos a estar viendo el trono del Padre, el trono del Espíritu y el trono del Hijo. No, Jesús es Dios como la Escritura lo plantea. Y ese Jesús, en Él le ha sido dado todo el poder y toda la gloria, aún por causa entonces de toda su obediencia y sacrificio. Por eso, entonces el escritor de Hebreos dice, a nosotros Cristo es el que más nos conviene porque fue hecho más sublime que los cielos. ¿Puedes encontrar a alguien así? Si buscas, si te retrocedes en el tiempo o si avanzaras en el tiempo, ¿pudieras encontrar a alguien así? No. Ahora, yo creo entonces que nosotros cada día lo que debiéramos hacer con ese sumo sacerdote que es el que nos conviene, debiéramos nosotros cada día estar asombrados por su gloria, asombrados por su poder, asombrados entonces por quien Él es, porque Él es sublime, un Dios sublime. Y yo quiero invitarle a que veamos cómo la Escritura nos lo presenta así. Permítame, les recuerdo este texto de Isaías, capítulo 52, versículos 13 y después saltamos al 15. Miremos cómo lo presenta este texto. Y he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Los poderosos de esta tierra, frente a ese Señor, frente a ese Mesías anunciado en Isaías, no tendrán otra opción más que callar y contemplar su grandeza. Pero esto no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La Escritura no reduce o no acorta palabras para hablar de la grandiosa persona que es Cristo, para mostrarle en toda su esplendidez. Y ese que la Escritura muestra en toda su gloria y en toda su brillantez es el que tú y yo necesitamos. Es el que a ti y a mí nos conviene cada día estar con Él y cada día caminar con Él. Pero no es solamente esto anunciado en el Antiguo Testamento, no es solamente mencionado en el Nuevo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también se habla de Cristo colocándolo en una condición superior para el tiempo futuro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 en la segunda parte hasta el versículo número 15. Veamos cómo el texto de Apocalipsis nos presenta a ese sumo sacerdote que nos conviene. Dice el versículo número 13 en su segunda parte: vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una gran ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sabe usted por qué Saúl, cuando iba camino a Damasco, estando en el mediodía y con el sol totalmente brillando, cae al piso? ¿Por qué? ¿Sabe qué fue lo que hizo que este hombre cayera? Porque este hombre, Saulo, lo que sucedió con él fue que vio a Cristo en esta gloria en la que Apocalipsis lo describe. Hoy nosotros no podemos imaginarnos a un Cristo crucificado, como tristemente otras religiones lo plantean mayormente. Como tristemente la religión que impera en medio nuestro lo presenta. Presenta a un Cristo clavado en una cruz, herido por causa del maltrato que recibió. Pero ese es el Cristo que nosotros debemos estar recordando. Este es el Cristo que nosotros debemos estarnos imaginando. No, el Cristo que nosotros debemos imaginar es el Cristo que tumbó a Saulo del caballo, y que lo tumbó porque Saulo vio esta gloria. Esta gloria que nos cuenta Apocalipsis, no que será futura. Ahora, en un sentido lo dije hace un momento, futura, porque a nosotros todavía nos hace falta cruzar por el umbral de la muerte para verlo. Pero no significa que esta gloria de Cristo sea futura, es una gloria presente. Ahora, en este momento, su gloria se ve así. Y eso fue lo que sucedió entonces con Saulo. Así que entonces, tú y yo necesitamos a un gran sumo sacerdote como este para que nuestras vidas sean tratadas, moldeadas y llevadas a ser como Dios mismo lo ha determinado para nosotros. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos y no somos capaces. Ahora, el escritor de Hebreos sigue exaltando a Cristo. Como si fuera poco, el escritor de Hebreos continúa hablando de esa gloria de Cristo. Puede ser que muchas personas se cansen de exaltar a Cristo y lleguen a un punto donde no aguanten más. Pero el escritor de Hebreos no. Y claramente es así porque está siendo inspirado por el Espíritu. Él lo sigue colocando en una condición inigualable, lo sigue colocando en una condición excepcional. Y en lo que continúa del texto nos habla de 3 razones más de por qué Él es ese sacerdote, sumo sacerdote que nos convenía. La primera razón, permítame se la digo de esta manera: porque Cristo tiene una comunión perfecta con el Padre. ¿No ha sufrido usted por no tener las conexiones indicadas? ¿Cuántas veces nosotros buscando trabajo no pensamos, si yo conociera al jefe, o si yo conociera al dueño? O por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, nosotros decimos, si yo pudiera hablar con el profesor, o si yo pudiera hablar con el decano. No, mejor aún, si yo pudiera hablar con el rector. O por ejemplo, algunos con su sueño americano
no dijeran, si yo tuviera a alguien por allá en Estados Unidos que me recibiera y que me llevara, pero es que no lo tengo. Bueno, Cristo es aquel que tiene una comunión perfecta con el Padre. Y aunque hay muchas cosas en esta vida que nosotros pudiésemos recibir y que son buenas para nosotros, ninguna es igual a tener una comunión con el Padre, una comunión que es ofrecida por Cristo. Miren lo que dice el versículo 27 en su primera parte. Estamos en el capítulo 7 de Hebreos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Cristo no necesitaba esto. Cristo no necesitaba sacrificios para él. Cristo no necesitaba que la relación que él tenía con el Padre fuera restablecida porque se había roto por causa del pecado, que eso era lo que hacían los sacrificios. Cristo tenía acceso y tiene acceso directamente al Padre. Ahora, creo que entonces nosotros al ver esto podemos comprender que Cristo realmente es el que más me conviene. Juan capítulo 11, versículo 41 y versículo 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿No es mejor tener a alguien que tiene acceso al Padre de esta manera? Nosotros no tenemos ese acceso a menos de que hayamos ido en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Pero ningún ser humano tiene este acceso delante del Padre de la manera como Cristo. Cristo hablaba y el Padre lo escuchaba y lo oía con beneplácito, lo oía con atención, y no solamente lo oía, le contestaba. Hacía lo que el Padre, lo que el Hijo le rogaba, le pedía. ¿No es bueno tener un sumo sacerdote de esta manera para ti? Este sumo sacerdote es el que te conviene. Pero hay otra razón más. Su sacrificio era el único que tenía valor. El sacrificio que Cristo realizó es el único que realmente valía. Dice el versículo 27 en su parte final: porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Permíteme hacerte una pregunta en esta mañana. Bueno, antes de eso, permíteme llevarte en la memoria a un momento de la escritura. Lo hablamos esta mañana ligeramente cuando estábamos charlando con los papás. ¿Recuerdas el momento en el que Dios, ya después de haberle dado a Abraham el hijo de la promesa, que era Isaac, Dios le sale a Abraham le sale con el pedirle que lo sacrificara? ¿Recuerdan ustedes ese momento? ¿Recuerdan cuando Isaac estaba pequeño y Dios le dice a Abraham: toma tu hijo y sacrifícamelo? ¿Lo recuerdan? Y entonces Abraham toma a su hijo, eso lo relata Génesis capítulo 22, toma a su hijo, se lo lleva y lo lleva con la intención clara de sacrificarlo. Y hace un momento decíamos, el sacrificio de ninguno podía ser de beneficio o bendición para nadie. Pero sin embargo, Dios le dice entonces a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Pero cuando ya está allí, cuando ese momento se va a dar, cuando Abraham no estaba dudando de obedecer la voz de Dios y levanta el cuchillo para sacrificarlo, ¿qué pasa? Dios le dice: no lo hagas. Y por un lado, Dios le dice que no lo haga porque él ha visto entonces la fe de Abraham. Pero por otro lado, Dios le dice que no lo haga por una simple y sencilla razón. ¿Por cuál? La respuesta es: porque la muerte de Isaac a nadie beneficiaba. Isaac podía morir, y aunque él era el hijo de la promesa, a nadie Isaac beneficiaba con su muerte, ni siquiera a él mismo.
Por eso Dios lo detiene y por eso Dios le dice, no lo sacrifiques, porque su muerte simplemente se quedaba con su muerte. No era alguien diferente a otro más, otro pecador más que muriera. Así que entonces lo que hace Dios a través de este acto es mostrarle que vendrá uno mayor, que vendrá uno posterior, que su muerte sí significará algo, que su muerte sí tendrá gran valor. Así que entonces este escritor de Hebreos nos dice, este sumo sacerdote es el que te conviene, porque su muerte impacta y transforma tu vida, porque su muerte transforma tu eternidad. Cambia la realidad eterna de tu vida si vas delante de Él en arrepentimiento y fe. Ahora, hay una última razón, porque su obra es eterna. Su obra es eterna. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Y esto lo hemos visto. Hombres que una y otra vez, sacerdotes, que a lo largo de 1500 años una y otra vez ofrecieron sacrificio. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hay una discusión que he tenido y esa discusión tiene que ver con dos cosas. Primero, que yo le he asegurado a algunas personas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo les he asegurado que nosotros como seres humanos no comprendemos el significado de la palabra eternidad. Nosotros tratamos de comprenderlo. Nosotros en algún momento pensamos lo que eso significa, pero no lo comprendemos. Algunos tratando de explicar lo que es más o menos la eternidad, lo plantean así. La eternidad es como una gota del océano o de los océanos. Así es la eternidad. Bueno, si se quisiera tomar este ejemplo para plantear la eternidad, no es correcto. Porque aunque la gota es algo insignificante frente al agua del mar de los océanos son limitados. Los océanos tienen un límite. Los océanos no son infinitos. Pero hay otra discusión, como les decía, que tiene, o esta misma discusión que tiene esta otra parte. Esta discusión la tuve en un tiempo con mi hija, no sé, con Sara, no sé si ya la hemos resuelto. Pero esta discusión es si hay algo que es infinito. ¿Y qué es infinito? Los números. Los números son infinitos. Bueno, y ella me dice, papá, los números son infinitos. Y yo le digo, no, los números no son infinitos. Y ella me dice, sí. Bueno, si aquí hay matemáticos, yo creo que alguno podría decir, no, Andrés, usted está equivocado, los números sí son infinitos. Bueno, permítame decirle que la manera como yo lo veo es, los números son finitos. Porque aunque uno puede contar, contar y contar, va a haber un momento donde uno se cansa de contar y no se seguirá contando. O usted puede colocar una computadora a que haga una numeración, pero va a llegar un momento donde la computadora se le va a acabar la energía o donde se va a destruir por tantos años de contar, contar y contar, pero va a llegar un momento donde va a dejar de contar. Pero la eternidad no es así. La eternidad de la que nos habla este texto no es así. Para siempre significa algo que nosotros no podemos comprender. Para siempre significa algo que nosotros no logramos meter en nuestra cabeza. Pero esa obra que hizo ese sumo sacerdote que nos convenía es una obra que jamás, es una obra que nunca dejará de ser. Siempre, siempre. Tú y yo, si hemos creído en Él y nos hemos arrepentido por nuestros pecados, seremos beneficiados por ella. Y aunque no comprendamos ese término, nuestra vida será bendecida por esa obra gloriosa y eterna. Ahora, después de haber visto esto, después de ver cómo este texto exalta a Cristo, quiero regresar entonces a la primera parte del versículo, del texto que estuvimos leyendo, versículo 26, y volver al versículo 26 cuando dice, tal sumo sacerdote nos convenía.
definitivamente, este es el hombre, este es el Señor. Y ahora permítame decírselo de esta manera, este es el Salvador que nos convenía. El título de este mensaje es El Cristo que nos convenía. Y yo quiero hacerle un pequeño recuento, ya finalizando, de lo que significa la palabra Cristo. Cristo es una palabra que es tomada del Antiguo Testamento y que esa palabra en el Antiguo Testamento es Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo, solamente que Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Ahora, resulta que para los judíos del Antiguo Testamento, Mesías no era otra cosa que el Salvador esperado, el Salvador que ellos anhelaban y ansiaban, el cual tristemente después de llegar muchos de ellos rechazaron. Pero ese Cristo es el Salvador. Y con este título del mensaje, lo que le quiero decir a usted en esta mañana es que este sumo sacerdote que nos presenta este texto de Hebreos es el Salvador que te conviene. No te conviene seguir una vida en la que tus propios principios o tus propios pensamientos o tus propios argumentos o decisiones son las que guíen tu vida, son las que guíen tu caminar. A ti te conviene un Salvador como Cristo. Te conviene que Él sea quien esté a tu lado y camine contigo y que tú te tomes de la mano de Él para seguir la vida que Dios exige y demanda de cada uno de nosotros. Si fuera poco, y ya quiero concluir con estas expresiones que aparecen en el texto de Hebreos anteriormente. Muchos tenemos un serio problema. Escuchamos y entra por aquí, pero en poco tiempo sale por acá. Sin embargo, al estudiar Hebreos, ya se nos ha hablado varias veces por qué Cristo nos convenía, por qué Él es el mayor que nos conviene a nosotros. Quiero que usted, voy a leer rápidamente, no se vaya a los textos porque muy seguramente cuando busque uno ya estaré en otro, pero quiero que usted vea lo que desde el principio de Hebreos, el mismo escritor de Hebreos nos estaba diciendo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo nos conviene porque Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos capítulo 2, versículo número 9 nos dice, y lo coloco con estos términos, Cristo nos conviene porque por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todos nosotros. El capítulo 2, versículo 18 nos plantea que Cristo nos conviene porque Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. El capítulo 3, versículo 14 dice que Cristo es el que nos conviene porque nosotros somos hechos participantes de Cristo, o en otras palabras, estamos en Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos plantea que Cristo nos conviene porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El capítulo 5, versículos 8 y 9, pero mayormente la parte final del versículo 9 dice, Cristo es el que nos conviene porque vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el capítulo 6, el capítulo anterior al que estamos leyendo hoy, de los versículos 18 al versículo 19, también nos habla de esto y nos dice que Él nos conviene porque Él ha penetrado hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Por Él tenemos entrada al Padre. Así que, ¿te conviene Cristo o no te conviene Cristo? Cristo es aquel que tú debes abrazar, tomar en tu vida y hacer tuyo. Que Él sea ese entonces Cristo que te conviene para beneficio y salvación de tu alma. Si no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, y si no has clamado por perdón y por misericordia, hoy las puertas del cielo están abiertas. Hoy Cristo se ofrece como ese que te conviene a ti para que tu vida pueda ser salva y para que tu vida pueda ser una vida que realmente sea de dicha y de bienaventuranza. Cristo es el que te conviene. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. No tardes en ir. Y quiero también rogarles que esto que hemos escuchado en esta mañana
y que una y otra vez el texto de Hebreos nos lo dice, sea lo que hoy nosotros en Soacha a las 4 de la tarde vayamos a hacer, a pregonar a Cristo como aquel que todas esas personas que están alrededor donde este grupo comenzará a reunirse es el que necesitan y el que les conviene. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, damos gracias a ti. Y lo hacemos, Señor, con una profunda gratitud, pero al mismo tiempo, Señor, con una enorme exaltación, Señor, para con Cristo. Señor, de seguro nosotros no sabemos qué nos conviene. De seguro, Señor, nosotros no sabemos elegir y escoger lo mejor para nosotros. Somos tan testarudos y somos tan tontos que creemos que elegimos lo mejor. Y que lo hacemos cuando colocamos nuestra esperanza o colocamos nuestras intenciones de vida en lo que este mundo mismo nos ofrece. Pero qué tan perdidos, Señor, estamos en una condición así. Definitivamente, Señor, tu palabra nos llama y nos lleva a considerar, es Cristo y solo Cristo el que nos conviene a nosotros. Tener una comunión con Él, caminar con Él, ser transformados por Él, ser cada día enseñados por Él, ser cada día llevados a la presencia de Dios por medio de Él, es el que nos conviene. Vano es todo lo demás que este mundo nos ofrece. Pérdida de tiempo es dedicar nuestras energías a todo lo que este mundo, Señor, plantea y coloca frente a nuestra disposición. Lo que realmente vale es ir a Cristo, porque Él es el que nos conviene. Es el Salvador que conviene para nuestra alma. Gracias, Señor. No solamente llévanos a comprender esto, sino a predicarlo, a comunicarlo, a darlo a conocer, Señor, a otros. Pero, Señor, también que tu Espíritu convenza de esta gran necesidad a quien su corazón hoy continúa con un corazón de piedra, continúa con un corazón necio de no querer doblegar su vida y caer de rodillas delante de ti, clamando por perdón y por misericordia, reconociendo sus pecados, pecados que le condenan. Señor, que tu palabra cumpla la razón para la que ha sido enviada. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.